bienvenidos, estimados oyentes, a este nuestro canal de Salvados por la Gracia. Les saluda y les habla cordialmente Miguel Nieto desde aquí en España. En el día de hoy, estimados oyentes, quiero hablarles de lo que se siente cuando uno está como un vaso lleno o vacío desde los variados puntos de vista que hay. Cuando una persona siente la necesidad de buscar, como el que tiene sed y busca agua para llenar un vaso que está vacío, el cual no sabe por qué tiene esa necesidad, pero nota que esta vida no tiene sentido, que ha llegado un momento donde parece que nada le satisface, ves la vida con desgana, complicada, viendo tanta maldad por todos lados y viendo que cuanto más hundido o hundida te ves, más parece que te tiran del cuello. Y te sientes asfixiado o asfixiada, más cuando la propia familia que tienes por seres queridos son los que posiblemente más te juzguen y te hunden en el fango. Somos personas que cuando lo estamos pasando mal, nos vamos encerrando y encerrando, metiéndonos en un mundo que, aunque parece imaginario, es real, aunque no nos demos cuenta de ello. Y cuando estamos desesperados, muy desesperados, podemos no ver la salida del túnel, aun teniendo la puerta enfrente de nuestras narices. Y llegado tal extremo, solemos pensar en lo más fácil, que es quitarnos la vida. Hay que sacar ánimo y buscar, porque el que busca encuentra. Y eso que buscas te lo voy a facilitar hoy, porque el que persevera encuentra. Y en mi caso encontré el suspiro de vida que me hizo encontrar ánimo para apreciarla, llenando ese vacío, dándome la alegría del día a día y el entusiasmo de compartir estas palabras contigo, estimado oyente, para que también llenes ese vaso vacío. Muchas iglesias te dicen que Dios aborrece el pecado pero ama al pecador, dándote cuenta de la gran mentira que es, cuando ves que el diablo fue expulsado del cielo por un pecado, y Adán y Eva fueron expulsados del paraíso por un pecado también. ¿De verdad podemos creer que Dios nos ama, con todos los pecados que hemos cometido hasta hoy día en toda nuestra vida desde que tenemos uso y razón? Ahora me doy cuenta de cómo y por qué el hombre va a la condenación eterna. Pero cuando en la primera prédica se me dijo que la Biblia presenta el verdadero evangelio como una cuestión jurídica, y decimos esto porque el evangelio tiene los mismos elementos básicos que hay en una sala de justicia. Por ejemplo, en una sala de justicia hay un juez. En el evangelio, Dios es el juez. Salmos 7, versículos 11. Segunda de Timoteo 4, versículo 8. En una sala de justicia hay un delincuente. En el evangelio, el pecador es el delincuente. Romanos 5, versículo 10. En una sala de justicia está la ley. En el evangelio, los mandamientos de Dios son la ley. Primera de Timoteo 1, versículo 9. En una sala de justicia se analiza la infracción de la ley. En el evangelio, los pecados son la infracción de la ley. Primera de Juan 3, versículo 4. En una sala de justicia hay un veredicto. En el evangelio, el único veredicto sobre el hombre es culpable. Santiago 2, versículo 10. En una sala de justicia se imparte justicia. En el evangelio se revela la justicia de Dios. Romanos 1, versículo 17. En una sala de justicia se desarrolla un juicio. En el evangelio, lo que le espera al hombre es el juicio. Romanos 2, versículo 5. En una sala de justicia hay una condena. En el evangelio, lo que merece el hombre es la condena eterna. Romanos 5, versículo 16. En una sala de justicia hay testigos. En el evangelio, las personas que hemos ofendido son los testigos. En una sala de justicia hay un fiscal. En el evangelio, el predicador es el fiscal. Juan 16, versículo 8. En una sala de justicia hay un abogado. En el evangelio, el Señor Jesús
es el abogado. Primera de Juan 2, versículo 1. Queda así demostrado que el Evangelio es como una cuestión jurídica, y por esto debemos presentarlo a los hombres bajo dos noticias jurídicas. La primera y mala noticia jurídica es que, primero, el hombre está totalmente condenado por los pecados que comete diariamente, es decir, por lo que hace, y también por tener una naturaleza mala, es decir, por lo que es. Segundo, por otro lado, el hombre tiene enfrente a Dios, que es un juez santo y perfectamente justo. Por lo tanto, Dios debe aplicar su justicia sobre los pecados del hombre y también debe descargar la ira, o sea, el castigo que producen los pecados del hombre. Entonces, con todo esto, el hombre enfrente de Dios tiene un grave problema. ¿Cómo librarse de esta situación de perdición? Los pecados demandan justicia. Si la justicia cae sobre el pecador, cuando Dios le quita la vida, entonces está perdido. Pero, si la justicia cae sobre otro, hay esperanza de salvación mientras el pecador no muere. La segunda y buena noticia jurídica es precisamente que la justicia cayó sobre otro. En la cruz el Padre descargó su ira eterna en su Hijo por mis injusticias. Ahora, Dios manda a todo hombre que obedezca dos condiciones. Primera condición, que se arrepienta de la mala noticia y reconozca su naturaleza mala. Segunda condición, que crea y confíe en la obra de justicia hecha en la cruz, o sea, la buena noticia. Así que, estimado oyente, le invitamos a que vaya a su habitación, o lugar donde no le moleste nadie, y veas cómo estás espiritualmente muerto, moralmente pecador hasta que te mueras. No puedes dejar de pecar nunca. Y judicialmente que vas a la condenación eterna. Segundo, ponga su fe en el Evangelio, es decir, ponga su fe en esa justicia que le cayó al Señor Jesús para que no le caiga a usted. Entonces, cuando usted obedece estas dos condiciones, Dios lo declara totalmente perdonado y totalmente reconciliado con Dios. Por lo tanto, ahora sí puede entrar en la gloria de Dios. Conclusión. Ese vacío que sentía antes de la conversión era que tenía el vaso lleno de inmundicias. Vivía con desesperación, desilusión y sin esperanza. Y ahora, una vez convertido mediante el verdadero evangelio jurídico, puedo decir con gozo en dar testimonio, alegría de vivir, ilusión y esperanza, que vacié el vaso de inmundicias para llenarlo de la gracia de Dios. También podría decirlo de otra manera. Podría decirlo como dije antes, que antes estaba lleno y ahora estoy vacío. Pero esto es igualmente cierto se vea como se vea, porque antes estaba lleno de error, de pecados y de pensamientos equivocados. En cambio ahora estoy vacío de todo eso, porque el Señor me lo quitó por medio del Evangelio. Así que estoy lleno, pero también estoy vacío, según el ángulo en que se mire. Y hasta aquí, estimados oyentes, con el mini mensaje del día de hoy. Para conocer el verdadero evangelio jurídico, que llena el vaso de tu vida con la gracia de Dios, vaciando el vaso de inmundicias, pinche por favor en la tarjeta que le saldrá en la parte de arriba de este vídeo. Para consultas, dudas o comentarios, por favor escríbanos a Les ha compartido este mensaje de gracia su amigo Miguel Nieto desde aquí en España. Hasta nuestro próximo mensaje bíblico.